Corintios capítulo 12, versículo 9, dice así: Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, estamos gozosos, Señor, delante de tu presencia. Sin duda llenas nuestros corazones, Padre, con tu alabanza, Señor, porque nos sentimos fortalecidos con ella, Padre. Y en esta hora estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Bendice a nuestro pastor Armando, Señor, quien es el que has de utilizar, Señor, para hablarnos, Padre, para decirnos qué es lo que nos hace falta, Señor, qué es lo que necesitamos, Padre, qué es lo que debemos hacer. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Padre. Te rogamos que lo que oigamos, Señor, se quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero que también podamos, Señor, llevarla a cabo con otras personas. Provócanos, Señor, a ser mejores, Señor, día con día, y poder ser obedientes, Señor, en todo momento. Te alabamos, Señor, te damos honra y gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda es una bendición. Grande. Amén. Gloria a Dios. El viernes pasado, perdón, déjeme, creo que ya, ahí está. Hemos tenido la oportunidad algunos viernes de estar, como ya se los he comentado, visitando una familia, orando, y por lo que sé, ahí se conectan y nos siguen en la transmisión. Les mandamos saludos. Nuestra hermana Carmen también. Y este viernes nos bendijo mucho encontrar a Diana, por quien hemos estado orando, sentada en su cama. Las veces que hemos ido, estar recostada ahí, algunas veces pues le cuesta trabajo prestar atención por todo lo que está enfrentando. Y nos bendijo mucho este viernes encontrarla sentada en su cama, se puso sus anteojos y estuvo muy atenta ya a la palabra de Dios. Estuvo hablando mucho y dejándonos conocer, hermanos, algo tan maravilloso. Ella decía: pasé un tiempo muy fuerte, muy difícil, de dolor, de ardor, y yo le decía al Señor: Señor, que no me duela, quítalo, por favor, quítalo, Señor. Dice, pero después le dije: Señor, si tú quieres y has dispuesto que esté así, te pido solamente que me des fuerza, dame de tu fuerza para poder continuar. ¿Y saben qué pasó? Así es, hermanos. El Señor le mostró su gracia. Hace un momento acabamos de leer, nuestro hermano Luis, las palabras del apóstol Pablo cuando está también pasando alguna situación ahí en lo físico. Un aguijón, él menciona solamente un aguijón en su carne, algo que le impedía, que le limitaba, que no era grato, y que rogó a Dios. Dice la Escritura que 3 veces pidió al Señor se lo quitara. Y el Señor le respondió, porque ese es Dios responde siempre. Quiero leerle en esta versión. Él dice: cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La respuesta de Dios es:
mi gracia es todo lo que necesitas. Y amados hermanos, cuando pensamos un poquito en la gracia de Dios, pues algo que vamos a poder darnos cuenta nosotros es que usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. En el capítulo 3 del Génesis, no lo busque, cuando el hombre peca, desobedece al Señor, dice la Escritura que el pecado entró al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Y todas las consecuencias y todas las situaciones que hoy vivimos en este mundo es el resultado de aquella mala decisión de esa pareja. Entró el pecado. Es decir, estamos condenados, ¿verdad?, a la perdición eterna. Porque todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras y todo lo bueno que nosotros seamos y toda esa lista que a veces nosotros ponemos de que no soy así, yo no soy así, yo no soy así, ¿verdad?, no es suficiente, no alcanza para nosotros poder estar en la presencia de Dios. Y es entonces que el Señor, al saber esto y al mirar esto, envió a nuestro Señor Jesucristo para morir y pagar el justo por los injustos y llevar ahí en la cruz el pago que usted y yo debíamos pagar de la condenación, ¿verdad? Recibió Él, Dios mismo lo hizo maldición para quitar de nosotros y apartar de nosotros esa ira de Dios, que justamente, porque Dios es justo, nos condenaba delante de Él. Y entonces encontramos al apóstol Pablo escribiendo, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es don de Dios, para que ninguno se gloríe. Por eso yo menciono que estamos aquí por la gracia de Dios. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y nos entregamos a Él. Hoy ya no tenemos más condenación. Hemos alcanzado la salvación por su gracia. Pero si alguien de aquí no lo ha hecho, usted está condenado a perderse por la eternidad. Usted está condenado a sufrir el castigo justo que merecen sus hechos. Pero puede recibir la gracia de Dios si usted acepta a Jesús y le pide perdón por sus pecados. Y experimentar lo que cada uno de nosotros hemos experimentado. Y es entonces, hermanos, que también puedo recordar a Moisés. Allí en el Éxodo 31, voy un poquito rápido, ¿verdad? Moisés habla con el Señor y en su oración le dice, Señor, ¿en qué conoceré que he hallado gracia delante de ti? ¿En qué sabré, Señor, que tu gracia es conmigo? Que ese favor tuyo es conmigo. ¿En qué he de conocerlo? Sino en que tú andes conmigo. Sino en que tú camines con nosotros. Sino en que podamos, Señor, caminar ahí juntos. Y yo creo, hermanos, y estoy seguro que la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida y la vivimos así cada día. La oportunidad de saber que el Señor está caminando y que nosotros estamos caminando con Él. Esa es su gracia. Esa es su gracia. Pero también, hermanos, creo que tenemos una responsabilidad de poder mantenernos en la gracia de Dios, de mantenernos ahí, cada día disfrutando de su favor, disfrutando de su favor. Y es entonces que consideraremos o veremos solamente algunos aspectos para poder caminar en la gracia de Dios. Y bueno, o aquello que nos impide o nos impedirá caminar en su gracia. Mire, Salmo 66, versículo 18, búsquelo. Salmo 66, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si el Señor no me hubiera escuchado si yo en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad. Hermano, algo que va a impedir que el Señor nos escuche y que caminemos con el Señor, que disfrutemos y gocemos de la gracia de Dios, es la falta de santidad en nuestra vida. Es el pecado en nuestro caminar. Por eso el salmista escribe, si yo hubiese en mi corazón mirado a la iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. El favor de Dios no estuviera conmigo si yo me mantengo en pecado.
Si yo estoy caminando como yo quiero hacerlo, haciendo a un lado a Dios. Tenemos ejemplos ahí en la Escritura. Dice la palabra del Señor en el Génesis, capítulo 39. Voy a ver varias citas, hermano, así es que puede irlas buscando. Génesis 39, versículos del 7 al 9. Es la historia conocida de un hombre llamado José. Dice la Escritura, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Le dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un hombre que ha caminado en el favor y en la gracia de Dios. Y mire, ahí vemos a este hombre que decidió quitar la iniquidad de su corazón, no caminar en pecado, no ofender a Dios. Dice la Escritura que la esposa de su amo, ¿verdad?, de su patrón, puso sus ojos en él. Y José no pensó y dijo, wow, no me había visto en el espejo esta mañana. Ni siquiera pasó por su pensamiento algo así. Cuando esta mujer le insiste y que se presentó toda la oportunidad, se encontraban solos, él toma una decisión y dice, yo no voy a pecar contra Dios. No voy a pecar contra Dios. Él no dijo, bueno, se dieron las cosas. Así sucedió, yo no lo busqué. Ella fue la que me buscó. ¿Y qué quieren? La carne es débil. Hasta bíblicos, ¿no? Se ponen algunos. ¿Y qué quieren? La carne es débil. Él no hizo eso. Él decidió no pecar contra Dios, porque él estaba caminando en la gracia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios, pero el pecado nos impide caminar en la gracia de Dios. Él no dijo, bueno, una cana al aire, un rato de placer. Qué peligro tan tremendo, hermanos, ha sido a través de la historia bíblica este asunto. Los pecados sexuales. Dios espera que usted y yo nos mantengamos disfrutando de su gracia, pero necesitamos guardarnos de este tipo de pecado también. Hoy es muy común. Hoy lo ven como natural. Nosotros no podemos verlo de esa manera si es que queremos seguir disfrutando de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cada día. Qué peligro tan tremendo. El adulterio. En el estado de Hidalgo casaron a un varón que estaba casado, lo casaron con otra mujer con la que ya tenía relaciones, ¿verdad? Porque bajo el argumento un concepto prejuicioso cada tontería que hoy se está hablando. Guárdate del adulterio. ¿Quieres disfrutar del favor y de la gracia de Dios? Guárdate, varón. Guárdate, hermana, del adulterio. No puedes disfrutar de la gracia de Dios si tú juegas con este asunto del adulterio. Guárdate. Guárdate de la fornicación. Yo no sé si hay aquí alguien que esté practicando pecados sexuales fuera de su matrimonio. No puedes disfrutar de la gracia de Dios y caminar con Dios si tú estás practicando todo esto. Esto te va a impedir caminar con Dios. Si alguien está aquí metido en el homosexualismo, tú no disfrutas de la gracia de Dios. Aunque hables y digas del amor y que Dios es amor y que no puedes disfrutar de la gracia de Dios. Se llama pecado delante de Dios. Y si tú estás practicando, si tú estás metiéndote o estás pensando, ¿verdad? Porque ya hay duda en ti, que no sabes si eres o no eres, homosexualismo, lesbianismo. Déjame decirte algo, que tú no vas a disfrutar del favor de Dios. Dios no puede caminar contigo si tú practicas esto. Si alguien aquí está practicando cualquier tipo de perversión, si alguien aquí está metido en la pornografía, tú no estás disfrutando de la gracia y el favor de Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. No me habría escuchado. Le dijo el Señor a Pablo, lo que necesitas es mi gracia.
tú necesitas mi gracia. Y si tú estás metido en alguna situación así, tú necesitas de la gracia de Dios. Porque su gracia te ayuda a salir de todo esto, a abandonar estas situaciones. De nosotros mismos no podemos, pero el Señor extiende su gracia. Cuando tú y yo reconocemos que no podemos y le pedimos ayuda, su gracia está ahí. Pero si tú no lo haces, terminarás caminando fuera de la gracia de Dios y exponiéndote a la condenación eterna. A José le costó la cárcel, pero dice la Escritura, una vez que lo metieron a la cárcel, dice, tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Dios estaba con José. ¿Ya se fijó? Dios estaba con José porque decidió caminar en santidad y no pecar contra Dios. Tú y yo necesitamos decidir caminar en santidad, aunque eso nos enfrente o nos meta en problemas con el mundo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Dios estaba con José. La gracia de Dios, el favor de Dios. José pudo disfrutarlo aún ahí en medio de esa situación. Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermano, jóvenes, hermana, guárdate en santidad. Guárdate en santidad. Apártate de todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Y entonces podrás seguir disfrutando de la gracia de Dios. Dice la Escritura de un hombre, un joven llamado Daniel, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1 dice que decidió no contaminarse con la comida del rey. Él y otros 3 compañeros decidieron no contaminarse, no participar de lo que ofendía a Dios y de lo que era pecado. Y es una decisión en su corazón. ¿Y sabes qué pasó? Si has leído la Biblia, dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor puso en ellos su espíritu, su presencia estaba ahí. Ellos disfrutaron y caminaron en la gracia de Dios, en el favor de Dios, porque decidieron no contaminarse en su corazón. ¿Qué es lo que nos permite seguir caminando en esa gracia? La decisión de caminar en santidad, de vivir en rectitud delante de Dios, de no ofender a Dios. Y podremos seguir caminando y disfrutando de su gracia. Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo número 5, absteneos de toda especie de mal. Absténganse de toda especie de mal. Si no es así, mi hermano, no podemos decir que estamos caminando en su gracia. Por eso, repito, el salmista lo dijo, si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó el Señor. Mantente, guárdate en santidad delante de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta su venida. Sí, Dios quiere extendernos su gracia cada día, pero el pecado impide que nosotros disfrutemos de la gracia de Dios y caminemos gozando de su favor cada día. Pablo, lo único que necesitas es mi gracia. Es mi gracia. Y tú y yo podemos disfrutar de la gracia de Dios. Así es que mantente en santidad. Guárdate de pecar. Salmo 138, versículo número 6. Quien lo encuentre, léalo. Salmo 138, versículo 6. Ya se fija lo que dice la Escritura, porque Dios es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde y al altivo. Algo que va a impedir que tú camines en la gracia de Dios es el orgullo, es la altivez, es la soberbia que puede haber en el corazón. Así dice la Escritura. Qué peligro tan tremendo es la soberbia, mis queridos hermanos, porque Dios mira de lejos. No puedes caminar, no puedes disfrutar de la gracia de Dios si tú eres orgulloso, si tú eres soberbio y altivo. Si hay algo así, que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, hermanos, para poder descubrir cuán soberbios a veces podemos llegar a ser, ¿verdad? Necesitamos reconocer siempre
al Señor, que todo lo que tenemos y podemos hacer es por Él, no es por nosotros, no es porque somos los grandes merecedores. A veces nos manejamos de esa manera, ¿no? Creyendo que somos grandes merecedores, que yo merezco. No merecemos, lo que merecíamos era la condenación eterna y la gracia de Dios nos hizo sus hijos y nos salvó y nos perdonó. Y necesitamos de su gracia para seguir caminando, ¿verdad? Todos tus logros, todo lo que has hecho ha sido por la gracia de Dios y necesitamos reconocerlo. Este joven o este hombre, ¿verdad?, que fue a la cárcel y que se mantuvo en santidad, pudo reconocer y ver la mano de Dios en todo. En el capítulo 41 del Génesis dice en el versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, ¿no está en mí? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Yo no soy, es Dios. Es Dios. Todo lo que tú y yo podamos hacer es para la gloria de Dios y es Dios. No somos nosotros. Y necesitas reconocer a Dios ahí. No es tu gran esfuerzo, no es que tú te quemaste las pestañas. Y no estoy demeritando, hermano, que usted haga lo que tiene que hacer, pero es la gracia de Dios y yo necesito reconocer que es así, que es el Señor en mi vida. De otra manera dice que el Señor va a resistir al soberbio. Va a resistir al soberbio. Pero atiende al que es humilde. Daniel también, este otro hombre del que hablábamos, en el capítulo número 2, va a decir lo siguiente. Daniel, capítulo número 2. Se lo leo, hermano. Dice de la siguiente manera, versículos 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. No hay nadie, no hay hombre, pero hay un Dios en los cielos. Él es el que puede, ni astrólogos, ni adivinos, ni hechiceros, nadie, pero es Dios. Yo, Daniel, no puedo hacerlo tampoco, pero es Dios. Es Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios con Daniel y sus amigos? Les dio de su gracia. Les dio de su gracia. Pudieron ver que Dios caminaba con ellos y los demás pudieron darse cuenta que Dios estaba con ellos. Mantente en humildad, apártate de la iniquidad, apártate del pecado, disfruta del favor y de la gracia de Dios. Hebreos 13, versículo 5. Si alguien lo encuentra, dele lectura. Hebreos 13, 5. Amén. El contentamiento, hermano, qué maravilloso es cuando podemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Y eso nos lleva a estar agradecidos con lo que tenemos ahora. Y bueno, va implícito, también agradecidos por lo que no tenemos. Sé agradecido con Dios. Si tú no eres agradecido con Dios, no puedes tener contentamiento en tu corazón con lo que hoy tienes, porque no puedes mirar que es Dios quien te lo ha dado. Y a veces nos metemos mucho a ver lo que no tenemos. Todo lo que te ha dado el Señor, tú y yo necesitamos verlo así. Es humano, que se ha extendido, que se ha abierto, que nos ha dado de su gracia y de su favor para que lo podamos tener. Y lo que no tenemos, necesitamos solamente de su gracia. Y eso es suficiente. El apóstol Pablo le decía, quita esto de mí, quítalo, Señor. Y le dijo, mi gracia es lo que necesitas. Ya entendí, lo que necesito es tu gracia. Contentos con lo que tienen ahora. Sé agradecido con el Señor, mi querido hermano. Permite que el Señor siga mostrando su gracia en ti, dándote de su favor. La ingratitud es algo que nos va a impedir
la falta de contentamiento que nos va a impedir a disfrutar de la gracia de Dios. Escribe el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque decidieron no tomar en cuenta a Dios, porque no fueron agradecidos con Dios, Dios los abandonó a pasiones tremendas, desordenadas, por no ser agradecidos con Dios. Dad gracias en todo, dice la Escritura, ahí en Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Tú le das gracias a Dios? Porque estás reconociendo que Dios está ahí, que es su mano, que es su favor. O simplemente se tradujeron a frases, ¿no? Que a veces los cristianos ya tenemos así como hechas. No, gracias a Dios en todo, pero realmente en tu corazón no hay contentamiento. Realmente en tu corazón no está el estar agradecido con Dios. Eso te va a impedir caminar en la gracia de Dios y disfrutar de su gracia. ¿Verdad? Por no ser agradecidos, el Señor los abandonó, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6. Versículo número 12. La conocemos como la oración modelo que elevó nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, leo, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué te va a impedir que tú camines en la gracia de Dios? Tu falta de perdón. Tu falta de perdón. En esta oración, el Señor Jesús nos enseña a decirle al Padre, Padre, perdona mis ofensas, perdona todo lo que he hecho, Señor, y que te ha lastimado, que no te ha agradado, Señor, en lo que he pecado contra ti, te pido que tú me perdones, Señor, así como yo voy a perdonar, así como yo perdono a los que me ofenden. Hay un compromiso. En estas palabras del Señor, en esta expresión, hay un compromiso, Señor. Yo te pido que me perdones, pero yo me estoy comprometiendo, Señor, a perdonar toda ofensa, a perdonar las deudas que haya ahí, Señor, para conmigo. Aquel que me ofendió, aquel que me agredió, aquel que lastimó, aquel que, Señor, yo lo perdono. Dice el Señor, porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te perdonará. ¿Qué va a impedir que yo camine en la gracia de Dios? Que yo disfrute de su favor, la falta de perdón. Cuando tú no perdonas, no puedes disfrutar y caminar en la gracia de Dios. No se puede. Cuando tú no perdonas, esto es algo, mi querido hermano, que va avanzando. ¿Y sabes qué sucede? Se crea amargura en el corazón. Hebreos, capítulo 12, versículo número 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mi querido hermano, cuando tú no perdonas, cuando tú no tienes contentamiento y estás agradecido y no perdonas cuando alguien te ha ofendido, te colocaste en una posición muy peligrosa y va a venir a tu corazón la amargura. Y dice la Escritura, tengan cuidado porque puede brotar en ustedes una raíz de amargura y eso va a hacer que tú dejes de alcanzar la gracia de Dios. Qué precioso es caminar cada día disfrutando de su gracia. Pero qué tremendo, mi querido hermano, cuando no podemos nosotros vivir o disfrutar de esa gracia de Dios. Entonces sí, somos unos desgraciados sin su gracia. No, no es una grosería, pero estamos sin gracia de Dios. Pero cuando somos agraciados, disfrutamos de su favor.
Es triste mirar y conocer a mucha gente, y sobre todo cristianos, que viven una vida de desgracia, en desgracia, que no disfrutan y no viven cada día en la gracia de Dios. Por estas situaciones, por pasar por alto esto, la falta de perdón te lleva a ti a empezar a entrar a ese punto donde la amargura vendrá a tu corazón y empezarás a contaminar a muchos. No puedes tú disfrutar de la gracia de Dios, no puedes caminar en su gracia si tú no has perdonado. Si en esta tarde Dios está trayendo a tu mente algo que tú no has perdonado, alguien a quien no has perdonado, considéralo, considéralo. Tú no puedes disfrutar de la gracia y del favor de Dios cada día en tu vida. ¿En qué conoceré que he hallado gracia, que tu gracia es conmigo, sino en que andes conmigo? Pero esto impide que tú y yo caminemos en la gracia de Dios. Así es que, mis amados hermanos, es tiempo de que empieces a considerar, de que empecemos a considerar. ¿Estás caminando en santidad? Cada día hay santidad en tu vida. Cada día tú puedes decir como José, ¿cómo voy a pecar contra Dios haciendo esto? ¿Has determinado en tu corazón no contaminarte? ¿Estás metido en una relación que tú sabes que no agrada a Dios y sigues ahí? ¿Estás practicando las cosas que tú sabes que no agradan a Dios? Tú no puedes estar disfrutando del favor de Dios y de su gracia. Arrepiéntete y deja de practicarlo. Apártate. Pastor, no puedo, pero está el Señor. Señor, yo quiero disfrutar de tu gracia. Ayúdame, yo no puedo. Y el Señor lo hará. Y el Señor lo hará. Lo que tú necesitas es mi gracia. Mantente en santidad. Y si tú lo estás haciendo, hermano, tú estás caminando en la gracia de Dios, pero mantente ahí. Mantente ahí. No te ensoberbezcas. Mantente humilde delante de Dios. Porque puedes decir, yo no lo estoy practicando, llenarte de orgullo y de soberbia. Y eso va a hacer que la gracia de Dios sea parte de tu vida. Porque el Señor resiste al soberbio, pero al humilde le da gracia. Mantente ahí. Humíllate delante de Dios. Reconoce que es Dios. Que todo lo que tú puedas lograr viene de Dios. Que no eres tú, que no soy yo. Mantente así. Guárdate delante del Señor y que el Señor extienda su gracia sobre ti. Ten contentamiento, sé agradecido con Dios. Sé agradecido. Que no nos suceda como aquellos que conociendo a Dios no le dieron gracias y el Señor los abandonó. Decidieron caminar aparte de Dios y el Señor los abandonó, como dice Romanos, a cosas tremendas. Sé agradecido, hermano. Dale gracias por todo lo que tienes. Dale gracias por lo que no tienes. Señor, te doy muchas gracias. Sí, Señor, estoy pasando físicamente tal vez esto, pero te doy muchas gracias porque sé que tú me sostienes. También sé que tú lo puedes quitar, Señor, pero si tú no quisieras quitarlo por enseñarme algo, Señor, aquí estoy y te doy gracias. Te doy gracias. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios estará contigo. Podrás disfrutar cada día del favor de Dios. Señor, ay, tú sabes que nada más veo al hermano y a la hermana y, ay, Señor. Ya, Señor, que el hermano se vaya a disfrutar de tu presencia. Que se goce en tu presencia. Si tú no puedes perdonar, te colocas en un punto tremendo de amargura. Y entonces dice, y dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Necesitas perdonar? ¿Necesitas perdonar? Considéralo, considéralo. Y no te tardes, no te tardes. Perdona, perdona. No seas de los que perdono, pero no olvido. Acabo de hablar con alguien y esas fueron sus palabras. Yo sí he perdonado, pero yo no olvido. Y empezó a sacar de su corazón cosas tremendas. Me dolió mucho escuchar. Mucho. Me dijo, no se extrañe, pero a usted ya no le voy a hablar. Le retiro mi... Y dije, pues lo lamento, aunque no lo crea, lamento mucho que ya no me hable.
¿verdad? Pero adelante, adelante. Es que ¿por qué Dios? Es que amargura en su corazón. Qué peligroso, hermanos, no caminar en su gracia. Así es que, mi querido hermano, si tú tienes que perdonar, hazlo ya. Hazlo ya. No permitas que esta situación te impida caminar en la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y yo creo que hasta el día de hoy es así. Lo único que tú y yo necesitamos es el favor de Dios en nuestras vidas cada día. Y Dios quiere darnos su favor, extendernos su mano cada día y caminar juntos, durante el tiempo que usted y yo nos mantengamos en esta tierra. No impida que su gracia esté en usted. Esa es su decisión, así como la es mía también. Cierre sus ojos. Y ahí con sus ojos cerrados, considere un momento. ¿Estás caminando en santidad? ¿Estás caminando en santidad? ¿Te has guardado para no pecar contra Dios? ¿Para no ofenderlo? ¿Te has propuesto en tu corazón no contaminarte? Entonces disfrutas del favor de Dios. Y si no es así, que no haya algo que impida que lo disfrutes, pídele perdón a Dios. Si hay alguna práctica y que tú sí sabes que no es agradable, renuncia a ella. Apártate. El Señor extiende su gracia para que tú te apartes y puedas entonces seguir disfrutando de ese favor de Dios en tu vida. Reconoce que es Dios, sé humilde, humíllate delante de Dios. No seas altivo, no seas soberbio, no seas orgulloso. Todo lo que podemos hacer es por Él. Y es para su gloria y para su honra. Dale gracias por lo que tienes, agradécele por lo que no tienes. Sé agradecido. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Que tu falta de gratitud, que tu ingratitud no te lleve a que Dios te abandone a tus propios pensamientos. Y perdona si tienes que perdonar. Rogamos, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo sea tratando con cada uno de nosotros. Señor, tu gracia es lo que necesitamos. Y tú eres el Dios de toda gracia y estás siempre, Señor, mostrándonos esa gracia tuya. Eres tú quien nos ayudas en nuestra debilidad, eres tú quien nos tienes aquí como tus hijos. Podemos llamarnos hijos tuyos, Señor, por la gracia que mostraste a nuestras vidas. Necesitamos eso, esa gracia tuya, caminar contigo cada día de nuestra vida. Por eso no deseamos, Señor, que haya situaciones que nos impidan disfrutar de tu favor diario. Perdona el pecado en nuestra vida, perdona si hay alguna práctica, Señor, y que te ha ofendido, que tú aborreces. De esas cosas que podemos estar conscientes, sin duda, Señor, que no son gratas a ti, pero que estamos tal vez o alguien esté practicándolas. Señor, dale de tu gracia para que pueda abandonar esa situación, que haya arrepentimiento en el corazón, que no haya nada, Señor, que impida que caminemos. Ayúdanos a mantenernos humildes, ayúdanos, Señor, a estar agradecidos, ayúdanos, Señor, a poder perdonar. Cuán difícil es para algunos esto, pero Señor, ayúdanos. Y te agradecemos con todo el corazón, que cada día tú nos muestras tu favor, que cada día podemos ver, Señor, tu mano. No queremos
No deseamos, Señor, vivir así, de otra manera. No deseamos vivir ajenos a tu favor y a tu presencia con nosotros. Por eso te damos gracias, porque nos sigues ayudando, Señor. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, recibe tú, Señor, todo el reconocimiento. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a dejar el lugar para que continúen.